inventario, pues Yorma ya te hice como una especie de explicación. Lo que vamos a hacer ahora rápidamente es explicar un poquito de modelación y lo de inventario. Si tienen alguna pregunta más específica, pues al final de la clase seguimos mirando el tema de los inventarios. Entonces, la modelación lo que nos tiene es los modelos de calidad del aire que vamos a ver. Hay tres clases o tres tipos de modelos. El modelo de dispersión, el modelo fotoquímico y los modelos receptores, entre otros. Estos son los más comunes para procesos físicos y químicos. Hay otros grupos de modelos que son modelos estadísticos. Ellos no te modelan cosas físicas o químicas así, sino tendencias. O dependiendo, nosotros lo tratan de hacer como una especie de correlaciones con eso. Los que más se utilizan, y esos son como que los que ustedes más comúnmente tienen, es el modelo de dispersión. En segundo lugar, algunas minas usan mucho este modelo fotoquímico. Estos modelos receptores son muy utilizados en Europa y en Chile, incluso en Estados Unidos, porque tú tienes la concentración de la partícula, la caracterización química, y tú debes saber de dónde viene la contaminación y cuáles son las fuentes que más contaminan. Entonces, es una forma como de confirmar que esto se está haciendo bien el cálculo y que esto también se está haciendo bien el cálculo. Y a veces esto no tenemos a veces cómo comprobar si está haciéndose bien el cálculo. ¿Sí? Entonces, con esto podemos verificar cuáles son las fuentes de emisión. Entonces, las fuentes, acuérdense que está la puntual y la volumétrica, y hay que tener en cuenta, por ejemplo, para sobre todo el modelo de dispersión, los tipos de terreno. Para los fotoquímicos, además de eso, pues son las condiciones meteorológicas. Y se hace una relación cuantitativa, es decir, cuánto se está emitiendo versus cuánto está llegando en un punto. Cuando estamos hablando de cuánto sale exactamente de la chimenea, eso es una tasa. Entonces, yo genero tantos kilogramos por segundo, que es lo que me está saliendo de ahí. Pero en algún punto, pues voy a tener cuánto estoy respirando, cuántos miligramos por metros cúbicos está en ese punto. Y esa relación cuantitativa tiene que tener en cuenta esos mecanismos de emisión de los contaminantes. Además, es necesario estimar cambios de largo plazo en las concentraciones ambientales asociadas a políticas. Entonces, por ejemplo, tenemos la fuente, en este punto tenemos la chimenea, la caldera, la empresa, la trituradora, y esa pluma va a salir dependiendo de las condiciones atmosféricas, si está estable o inestable, y se va a ir transportando y va a sufrir todos estos procesos y luego podemos tener una estación de monitoreo acá. Pero si hacemos el estudio y queremos hacer la modelación de lo que está saliendo, tenemos que hacer un balance de masas dentro de la empresa, cuáles son las emisiones, cuáles son los que estamos procesando. Pero si queremos conocer el punto aquí, nos toca hacer una modelación y esa modelación teniendo en cuenta todo el tema de la dispersión, de la turbulencia, de la dirección del viento, de las lluvias, las transformaciones químicas, para que tengamos en el monitoreo acá en este punto el receptor. Entonces, los modelos que yo les dije, el 1 y el 2, el 1 sería mucho más enfocado a esta dispersión que sale de acá y es más que todo para partículas y teniendo en cuenta que no se transforman sino como cosas físicas. El número 2 pues ya también incluye un poquito de atmósfera, o sea, que es el modelo fotoquímico, entonces se transforma ese contaminante. Y el número 3 es más que todo acá en el receptor, donde tú tienes toda esa suma de cosas y tú quieres irte hacia atrás y decir, oye, ¿de dónde viene y de dónde vino esta contaminación? Y se hace más que todo con caracterización de material particulado, porque la partícula y contaminantes que no se transforman tan fácilmente y considera que no se transformaron, que el cobre salió igualito y llegó igualito a la estación de monitoreo. Por eso se hace con caracterización de elementos químicos principalmente, aunque también se puede hacer con algunos elementos orgánicos que están asociados a esa partícula. ¿Sí? Cuando tenemos entonces la dispersión, el modelo de dispersión se enfoca en esta parte. Tenemos una fuente
o tenemos varias fuentes y ese modelo de dispersión me va a decir cómo sale esa pluma y cómo se va a dispersar esa pluma. Entonces necesito saber cuánto estoy emitiendo. Tengo que tener esa información, tengo que tener el tipo de caldera, tengo que tener cuánto está saliendo, cuál es la velocidad de salida de los gases, tengo que tener toda esa información. Si yo tengo toda esa información, entonces puedo saber cuánto estoy emitiendo. Si yo no tengo esa información, yo no puedo saber cuánto estoy emitiendo realmente. Solamente con un consumo tendría que suponer velocidades, estabilidades, tendría que suponer varias cosas para tener como una idea. Entonces las modelaciones suponen cosas, suponen que vamos a hacer el peor escenario en una atmósfera totalmente estable, vamos a hacer con una velocidad de salida de los gases de tanto, vamos a hacerlo con unas condiciones y teniendo esas condiciones, esos consumos y esas emisiones, ese factor de emisión y voy a tener esa tasa de kilogramos por segundo o de total de kilogramos por mes, como sea, entonces ahí después voy a tener esa dispersión y me lo va a dar en una unidad para saber cuánto estoy emitiendo. Y tenemos entonces la atmósfera acá, la capa límite. Esta capa límite va a sufrir ese contaminante de reacciones dentro de la nube y luego podemos tener la lluvia. Y en esa lluvia también tenemos procesos de washout como tal. Otro punto también muy importante en los modelos fotoquímicos es la radiación. La radiación puede influir y también puede tener el tema de las temperaturas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un contaminante como por ejemplo el SO2 en un día que fue muy trágico en Londres en 1952, aquí se dieron cuenta cuáles fueron los momentos donde más contaminación presentar. Entonces, el SO2, cuando presentó más contaminación en estas horas del día, fue en este momento donde se aumentó drásticamente la concentración por las condiciones meteorológicas y luego de esas horas que ya la capa límite ya no estaba tan estable, empieza a mejorar la dispersión. Pero en ese momento fue cuando más muertes tuvieron. Eso fue algo muy rápido. Entonces, lo que es el smog que causó ese episodio por el uso de carbón en ese momento, pues dependió mucho de la meteorología. Entonces, la modelación de eso a veces es muy complicada y que depende mucho de las condiciones, de saber si está estable o inestable. Y están entonces los mecanismos de remoción de esos contaminantes, la deposición seca y la deposición húmeda, que en los modelos por lo menos que uno quiera incluir, deberíamos tener en cuenta al menos la deposición seca para las partículas más grandes. Y la deposición húmeda, pues eso quizás es un poco más complicado de meter en algunos modelos, pero en la mayoría sí deberíamos incluir esos mecanismos de remoción como tal. Y también está pues las velocidades de sedimentación va a depender del tamaño de la partícula. Entonces el tamaño de la partícula, por ejemplo, para partículas grandes, vamos a tener sedimentación sí o sí. Para las partículas pequeñas ya es coagulación o difusión dentro de la turbulencia o el in-cloud o el below cloud. Tenemos otros procesos diferentes. Pero para las partículas más que todo grandes es la sedimentación. ¿Cuál es el problema de estas ecuaciones? Que consideran que las partículas son esféricas, pero las partículas no siempre son esféricas. Entonces, por eso hay un error inherente a esos modelos. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tamaño de la partícula y de la densidad, nosotros vamos a tener una tasa de deposición seca o un componente que nos pueda tener. Entonces, las partículas muy pequeñas simplemente no se sedimentan. Las partículas grandes sí se sedimentan dependiendo de la velocidad del viento, pero logran tener una sedimentación. Y tenemos la deposición húmeda que depende del tamaño y la cantidad de agua que tengamos. Eso va a hacer que el contaminante reaccione o que el contaminante sea lavado, sobre todo cuando estamos hablando de partículas. Entonces, el scavenging, esto va a, digamos que es como el hecho de que va a barrer toda la contaminación y se va a ir con la tasa de lluvia. Vemos que entre más grande la
tasa de lluvia o entre más llueva, pues es más fácil remover partículas, principalmente las partículas más pequeñitas. Entonces aquí es al revés, cuando llueve, lo primero que se remueve es la partícula pequeña. Cuando no llueve, lo que más fácil se remueve es la partícula gruesa. Y tendríamos entonces unas transformaciones que es una tasa de decaimiento en el tiempo de un contaminante y que ese contaminante va a tener tasas de decaimiento distintos dependiendo de las temperaturas y la radiación solar o las reacciones químicas que tenga ese contaminante que se vaya a transformar. Entonces, cada contaminante va a tener una tasa distinta. El otro punto es la velocidad del viento. Entonces, la velocidad del viento en las partes más bajas, ¿se acuerdan que yo les había comentado? Pues son las velocidades mucho más, eh, digamos, diferentes. Y a medida que subimos, pues las velocidades del viento pueden ir aumentando, que eso es como lo que uno espera. Uno espera. No necesariamente siempre es lo mismo, pero es lo que uno espera. Hay casos donde no. Habrán casos donde no, porque tenemos edificios o tenemos cosas muy específicas. Pero generalmente es con esta ecuación que yo les había dado a ustedes de la variación del viento en función de la altura, si se acuerdan. Y la velocidad del viento también nos va a decir qué tanto se diluye esa contaminación. Entonces, esta dilución me va a decir, por ejemplo, tengo 2 metros por segundo y esta, por ejemplo, tengo una velocidad del viento de 6 metros por segundo. Miren lo que ven, es que se diluye más cuando tengo una velocidad del viento más alta. Y eso va a hacer que tenga una concentración generalmente mucho más baja cuando estamos hablando de calidad del aire. Así sea la misma tasa de emisión. Miren que es la misma tasa de emisión, estamos emitiendo las mismas unidades por segundo, lo que cambia es la velocidad del viento. Cuando estamos hablando entonces de turbulencia, eso influye bastante en la capacidad de dispersión. Entonces, la parte meteorológica es muy importante, sobre todo en los modelos fotoquímicos, que son altamente sensibles a la radiación, a la velocidad del viento, son muy importantes. Y también el otro punto es la estabilidad atmosférica, que en el tema de dispersión o los modelos de dispersión es muy importante. Entonces, la estabilidad atmosférica me va a decir si hay una velocidad del viento alta, fuerte, o al revés, la velocidad me va a decir cómo está esa estabilidad atmosférica de ese lugar. Y también la radiación solar o la radiación de onda larga, saliente. Entonces, la velocidad del viento, ella va cambiando mucho instantáneamente, ella va haciendo, entonces uno como que trata de manejar promedios, porque es muy difícil medir el viento cada segundo, como ustedes lo pueden ver. Hay estaciones meteorológicas que me dan cada 15 minutos. Entonces, cada minuto es muy difícil. Entonces, uno trata de tener promedios. Los meteorólogos trabajan cuando estamos hablando de velocidad del viento en promedios. Cuando estamos hablando de dirección del viento, ahí sí tenemos que hacer un cálculo como si fuera un vector. Sin embargo, para el tema velocidad del viento o valor absoluto de viento, los meteorólogos trabajan con promedios, una media. Los modelos entonces son muy comunes y podemos tener eh, modelos conceptuales. Ese modelo conceptual me dice como algo inicial y de ahí han partido todos los modelos. Primero tenemos un concepto de tratar de presentar. Entonces, cuando empezamos a hacer esos conceptos, empezamos a tener limitaciones. Podemos decir, mira, este modelo va a funcionar de esta forma. Entre más complejo el modelo, como son los modelos meteorológicos mundiales, pues más variables va a tener y más capacidad de procesamiento. Entonces, la mayoría de los modelos son un poquito más sencillos por eso mismo. Y el otro punto es que dependiendo de la sustancia química que tengamos y la información que podamos tener, es que vamos a poder utilizar ese modelo como tal. Entonces, primero tenemos el límite, las condiciones de contorno, y tenemos el modelo del dominio. Entonces hay dos tipos de modelos muy grandes, el modelo físico y el modelo no físico, o sea, el modelo que está en un computador. Pero la mayoría de los que están en el computador han partido en algún momento de un modelo físico. El modelo físico es mucho más costoso de hacer. El modelo físico necesita un laboratorio y que sea para condiciones controladas y en una escala mucho más pequeña. Y son modelos mucho más precisos. ¿Cuándo se utilizan modelos físicos a pesar de su costo? Es cuando tenemos muchas variables y queremos tener unas cosas que no hay modelo numérico que nos pueda ayudar. No hay modelo numérico, entonces nos toca hacer ese modelo físico como tal. Este es un ejemplo. Entonces,
Tenés la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York quería saber cómo es la modelación de su tema de un smog o de una pluma o de contaminación. Y ¿qué hicieron? Fueron a un túnel de viento, hicieron en escala pequeña toda la ciudad con todos los edificios y empezaron a hacer una modelación de la turbulencia dependiendo de la dirección del viento común o típica de Nueva York para darse cuenta cómo tenía que ser el diseño de las vías y de los edificios y saber si estaba adecuado o no. ¿Sí? Entonces, se emplean esos túneles de viento o como le quieran llamar, o cámaras de prueba o gas. Y este va a ser súper real. Este es lo más real posible. En esto también se puede meter, por ejemplo, un puerto de carbón. Entonces, los puertos de carbón también han hecho este tipo de estudios, o incluso estadios o puentes. Todo esto se ha hecho para otras razones, pero ahorita se está metiendo con el tema de contaminación porque queremos entender muy bien cómo la parte física es muy importante para modelar y para entender dónde va a llegar la mayor parte de la contaminación o cómo logramos mejorar una calidad del aire en la ciudad eh, con estos modelos. Este sería el modelo físico. Los modelos no físicos, que son los numéricos, hay tres grandes grupos, el aislado, el cerrado y el abierto. Entonces, el aislado no tenemos cruce de energía de los límites del sistema. Y sistemas cerrados, entonces la energía no se intercambia con el entorno, pero no importa que cruce la frontera. Y los sistemas abiertos es en los que la materia y la energía se intercambian libremente a través de los límites. Perdón, los aislados son los que la materia cruza los límites del sistema, pero no se puede trabajar en el sistema. Y el cerrado, pues, intercambia, pero no importa que cruce la frontera. Los que más se utilizan en el área ambiental son los sistemas abiertos. No significa que no utilicemos los otros, sino que es lo más común. Los sistemas entonces aislados, ese es mucho más complicado de encontrar, que es el primero. Eso es más que todo en reactores o en lugares con muchos controlados. Entonces, estos son modelos para formular y fabricar cosas de exposición y estos son mucho más difíciles de encontrar. Y los sistemas de microambientales, pues son necesariamente sistemas abiertos. Lo que pasa es que como hay que meterles tantas variables, estos sistemas que son abiertos, lo que tenemos que simplificar. Entonces ahí podemos tratarlos como sistemas cerrados con unos límites. Como tal, entonces tenemos los modelos de emisión, concentración en función de su complejidad. Está el modelo de regresión lineal. Hacemos un análisis entre la emisión y la concentración, etcétera, en la misma base temporal, los balances de masa, entonces tenemos como una especie de datos locales de meteorología, las emisiones como por grupos, concentraciones, y ahí hacemos un balance de masa muy sencillo. Están los que ustedes conocen, que me parece que son los más famosos en el tema de licencias ambientales, que son los Gaussian. Entonces el Hermut, el Caline. Entonces, esta es una aproximación pseudoestacionaria y necesitamos datos de meteorología superficial, de altura, quizás patrones temporales, etcétera. Esta otra que casi no se conocen, que ustedes no lo conocen, que son los modelos receptores como el CMB y el UMIX, que ya no se usan tanto y que ya últimamente se utiliza más el PMF. Y este es un balance más enfocado, que yo les decía, a la caracterización química de la partícula en tiempo y se necesita mucho laboratorio. Pero como les digo, es cuando no tenemos otro tipo de información y queremos saber de dónde viene la contaminación y ayuda mucho a entender las fuentes. Están los modelos PUF. Este también quizás lo han escuchado, el CalPUF. El CalPUF, como su nombre lo indica, utiliza paquetes de emisión y son muy utilizados para fuentes fijas y de área. También necesitamos datos locales de meteorología. Están los modelos langranianos, que es el high split, también lo conocieron. Se simulan concentraciones, pero como si fuera una cajita, y esa cajita está transportada por el campo de viento locales, y ahí necesitamos pues trayectorias de viento, modelos métricos muy avanzados. Y están los fotoquímicos que seguramente ya los han escuchado, tanto en la fase gaseosa como en el material particulado. En la fase gaseosa solo se enfoca los gases y el otro sí incluye material particulado. El más famoso son estos, no son los únicos pelados, yo les estoy dando ejemplos. Entonces el WRF Chem, el CAMX, el CEMAT. Seguramente
aparecen muchos más, pero pues estos son como los... Y deben tener un modelo de mayor escala. Entonces, estos modelos fotoquímicos a veces usan los modelos como el Geos-Chen para que tengan unos bordes ahí. Y también tenemos unos híbridos. Estos híbridos son modelos que no necesariamente son de un grupo de otro, sino que tú tienes información de un modelo y tienes una información del otro, como cuando yo le estaba hablando de los inventarios, y esto se junta y se une para tener una cosa más precisa, porque no, de pronto no tenemos mucha información. Entonces están los modelos de proximidad, que es como una interpolación también. Están los modelos típicos de interpolación que yo realmente en el tema de aire no estoy muy de acuerdo, mientras que no tengas otros modelos. O sea, si el modelo de interpolación es lo único que tienes, pero tienes otras variables y quieres hacer un análisis con esas otras variables, de pronto está así. Pero lo estamos haciendo en este momento para interpolar variables de uso de suelo, que ahí sí es válido mucho más la interpolación, y con esas variables de uso de suelo, entonces los modelos de regresión de uso de suelo. Entonces, estos son los que actualmente son como un poquito más nuevos de lo tradicional, no es que el otro no se siga usando, y están los modelos de dispersión que tengan una parte meteorológica mucho más fuerte y que tengamos unos modelos de remoción de partículas mucho más fuertes. Y están los modelos de las satélites. Entonces tenemos los datos de satélite. Esos datos de satélite son unos modelos que no se entiende muy bien cómo funcionan porque son unas cajitas cerradas que la NASA, pues, obviamente ese es su trabajo de tomar toda esa información y modelarla. Y están también modelos basados en monitoreos móviles, ¿sí? Entonces, esos modelos basados en monitoreos móviles, tú tienes más o menos la información de ciertas variables, tienes la concentración y tratas de hacer como una modelación que relacione esas variables que acabas de monitorear de forma móvil con la concentración de esos contaminantes en esas campañas que acabas de hacer. Pero esos modelos son como híbridos. Están también entonces modelos estadísticos. Estos modelos son mucho más de transporte o de destino y se pueden incluir el modelo Lagrangiano, que es un modelo de dispersión. Entonces se sigue el volumen, sigue el movimiento de un volumen y aquí estamos suponiendo algo. ¿Qué suponemos con esto? Una distribución gaussiana. Y esa distribución gaussiana, pues estos modelos han ayudado mucho a descubrir turbulencias quizás complejas como tal. Hay otro modelo, este lo utilizan mucho los ingenieros mecánicos y se utiliza más que todo para espacios interiores, es decir, dentro de un edificio, dentro de un bus, la calidad del aire. Y eso se utilizó mucho en el COVID. Entonces, cuando era el COVID, se utilizó mucho para entender por qué la gente se estaba contagiando en un restaurante si se sentó lejísimos de la persona contagiada. Entonces, estos CFD también se han podido utilizar en exteriores, pero siempre son como muy limitados. O sea, son para los modelos CFD, entonces, tienen el principio de las ecuaciones de Navier-Stokes. Y como necesitan esa ecuación, necesitan una capacidad computacional de más grande, tú le pongas ese. Y tenemos incluso modelaciones de microambientes, de turbulencias micro. Y este pues se está utilizando bastante. Ejemplo, miren los buses de Transmilenio con altos niveles de contaminación. No sé si les puse también la foto de lo del COVID, donde también se utilizó ese modelo. Este también, mírenlo, este es el modelo CFD para espacios interiores. También se ha ido para espacios exteriores, pero miren, es un pedacito, es algo muy delimitado, o sea, no lo podemos hacer para algo mucho más grande y se utiliza también para entender, por ejemplo, miren que aquí hay un túnel y ese túnel, entre comillas, es porque hay dos estructuras y el viento ahí aumenta de velocidad y entonces toda esta velocidad elevada llega hasta a esta parte. Es decir, aquí tendremos una dispersión distinta al contaminante versus lo que podemos encontrar en otros lados. Están entonces los que les había comentado de los PUF. Estos modelos PUF entonces representan la emisión de cada fuente puntual como un conjunto de paquetes. Ese paquete es transportado por unos campos de viento
que se van agrandando, se van expandiendo en su interior y que va a depender obviamente de la velocidad del viento. Entonces, estos lo utilizan el high split, el side puff, el cal puff. Funcionan muy bien con vientos calmos y requieren datos detallados. O sea, este también se ha utilizado bastante. Está el modelo de grilla, entonces usan las ecuaciones de conservación de masa. Este, sinceramente, es un poco más complicadito de usar. Y estos son los que se están utilizando actualmente para pronosticar o para saber la calidad del aire en todo el planeta. Entonces, se utiliza el CEMAC, el CANX, el WRC-Chem y hay otros nuevos que van siendo como híbridos de estos y que van cada vez mejorando. Entonces, aquí sí se necesita inventarios de emisiones y estos inventarios de emisiones a nivel mundial. ¿Es costoso tener estos modelos? Sí, porque necesita mucha gente y muchos computadores. Y esto es muy importante porque nos dan como la contaminación de todo el planeta. Y esa es la que yo siempre les muestro cuando les digo, vamos a ver dónde hay más contaminación y menos. Esos son los modelos que se utilizan. Están los modelos LUR. Estos modelos LUR se están utilizando actualmente, pero en ciudades más que todo. Tú tienes información del uso del suelo, de la población, del tráfico, del estado de las vías, ¿qué más puedo tener? Importante, las fuentes fijas. Y luego vas a medir la calidad del aire en una zona. Y luego tú modelas y expandes para toda la zona completa porque tú no vas a poder tener información de calidad del aire de absolutamente cada punto de la ciudad, sino que tienes un número pequeño. Y ahí se aplica. Están dentro de los de dispersión. El de dispersión, uno más famoso es el ERMOD. El de ERMOD es el más conocido y el que decía yo a ustedes que es un modelo lagrangiano, que sería el CALPUF, pero necesita una condición meteorológica dentro de esto. Entonces, este ERMOD es como el modelo de Penacho y pues aquí tenemos una estructura donde un concepto donde tenemos la capa límite planetaria. Y como tenemos ese concepto de capa límite planetaria, tenemos que tener ese programa o esa capa de meteorología, que es la más importante. ¿Cómo funciona el ERMOD? Entonces se tiene que tener la información meteorológica. En Estados Unidos eso se baja automáticamente. Aquí sí hay que construirlo un poquito más. Y se tiene el ERMET, que sería como el archivo de los datos meteorológicos. Luego, entonces, ahí sí vamos a meter la información más relacionada con el terreno y con las fuentes. Cuando tenemos entonces el ERMAP y el ERMET, entonces tendremos la salida al ERMOD, que es la estimación de la concentración. ¿Qué es lo más complicado? Obviamente esto, y si no tenemos el levantamiento, pues el dato de los terrenos. Porque pues las fuentes, uno las pone más puntuales, es más sencillo. Existe también el Screen 3, se utilizaba bastante, pero pues hace mucho tiempo que realmente no lo he trabajado. Y está el ISST3, que también es de hace ratico, pero se utiliza más como en un complejo industrial. Hay otros no convencionales, que está incluso el OCDE, que es para dispersión de costas. Está el BLP, el Caline 3, y tenemos los de fuentes móviles. Los de fuentes móviles, ellos sí son un montón. Aquí les puse los más comunes, pero no son los únicos. O sea, realmente hay muchos más. Yo incluso hice un curso de otros de por ahí que no está acá. El MUPS, el Mobile, el Cal3, el Caline, el Texin. Hay muchos modelos para fuentes móviles. Incluso ya en la India hay profesores de la India donde cogen la información y dicen, oye, ven acá, yo la quiero meter en un Excel y lo hacen en un Excel. Modelos también muy común el Copper, ¿sí? Entonces el Copper es un software empleado a nivel mundial, pero para emisiones de transporte en carretera. Y lo utilizan mucho en Europa. Entonces es un modelo para estimar contaminantes tradicionales y es muy utilizado para Europa para el transporte de rodaje, ¿sí? Por eso acá no está.
en este grupo. El mobile sí es más gringo, es de Estados Unidos y emplea pues información meteorológica, así como también obviamente factores de emisión de vehículos automotores, etcétera, que sería el mobile. Están estos dos, el IVE y el MUPS. ¿Cuál es la diferencia? La información de entrada que se necesita. Entonces, algunos necesitan una información mucho más específica, un simulador que de pronto necesita hasta cómo maneja la persona, mientras que otros no. Entonces, esto depende del objetivo y la información que ustedes tengan para hacer esa modelación de todo eso. Está el Caline y está bueno, el MUPS ya se los tenía por acá. El MUPS se utiliza para estimar concentraciones de carros, camiones y motocicletas. Y el Caline 4 es mucho más común en California, pero también se puede utilizar. Entonces, aquí en Colombia han utilizado el MUPS, el IVE, es como y el COPER. O sea, esos son los más tradicionales, pero no son los únicos que se pueden usar. Está este Texinipal, realmente no los he conocido, no los he visto, pero este sí, digamos que se puede también utilizar. Entonces aquí este es un resultado más o menos de la información que necesita el MUPS. El MUPS necesita esta información de entrada, pues relacionando el combustible, el tipo de vía, los vehículos, cuál es la velocidad de los vehículos, la meteorología, etcétera. Y ahí con esa información pues me va a dar la concentración de los contaminantes. Y podemos tenerlo también una distribución espacial y no solamente temporal dentro de ese MUVES. Acá también tenemos otro ejemplo de lo que puede salir del MUVES. Puede salir entonces para las diferentes vías, las principales vías, la concentración, para entender un poco eso. Hay otros modelos distintos. Este, por ejemplo, es para tanques de almacenamiento, que es el TANKS. Y este es de plantas de tratamiento de agua residual. Entonces, también hay otros modelos enfocados mucho más a fuentes típicas y esos son los que se utilizan para ese tipo de datos. Entonces, para rellenos sanitarios y este es modelos que estiman las emisiones de material particulado en procesos en los que se utilizan equipos de control. Entonces, ahí tenemos entrada a la fuente, código del dispositivo de control y un archivo de las emisiones de material particulado sin control. ¿Cuál modelo es el mejor? Tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos modelar, para qué es lo que piden. Si hay unas obligaciones, tocará escoger unos modelos obligatorios, saber si tenemos un buen computador, qué tanto capacidad se necesita, qué información tengo. Entonces, si esa información que yo tengo es suficiente para ese modelo, lo voy a utilizar, pero a veces de pronto no la tengo, entonces no voy a poder. El ERMOD es para terrenos que tenemos datos meteorológicos y terrenos poco complejos y cara contaminantes que no reaccionan. Los modelos PUF, ahí ya puedo tener un poquito como el CalPUF, un terreno más complejo, un borde costero, etc. Los modelos langranianos o los deulerianos, entonces se utilizan para impactos de grandes megafuentes o cuando los contaminantes pasan de una cuenca a otra, ¿verdad? Cuando estamos hablando de modelos de dispersión. En modelos fotoquímicos, entonces, ahí tenemos como una complejidad un poco mayor. Este modelo incluye algoritmos que simulan mezcla de contaminantes. Entonces, en este modelo sí se transforma el contaminante. Entonces, hay ecuaciones de precursiones de contaminación y meteorología, especialmente radiación solar, insolación, temperatura, y aquí podemos modelar contaminantes fotoquímicos, como su nombre dice, como es el ozono. Es muy importante para el NO2, para el ozono, para los compuestos orgánicos volátiles, y cada celdita se puede visualizar como una cajita, y entonces hay miles de celditas y miles de cajitas y cuadritos, entonces una diferente en altura. Entonces, está el modelo típico de cuadrícula euleriana y el modelo de trayectoria lagrangiana. Entonces, la mayoría utilizan una matemática tridimensional de rejillas. Entonces, ahí tenemos una característica mucho más compleja de este tipo de modelos. Y podemos predecir concentraciones en todo ese modelo. Ejemplos de modelos fotoquímicos, ya más o menos les había dicho, acá hay unos adicionales. El CEMAC
es uno de los más, y el CAMS. ¿Sí? Entonces el CAMS, el CEMAS, el CARGIL, el RENSAT y el WAM también se han utilizado. Este es un ejemplo de las salidas de modelos, por ejemplo, para tener el pronóstico de ozono total. Entonces aquí con el de ozono se utilizan modelos fotoquímicos, tenemos la radiación, la meteorología, y ahí podemos tener un poquito de pronóstico. Este es de NO2 y este es de acá, de ozono, y este fue hecho en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, y aquí podemos ver que necesita una capacidad de computación mucho más grande para entender, por ejemplo, el NO, dónde tenemos mayor contaminación y hacia dónde se va la contaminación. Y el ozono, de entender dónde tienen los focos o los problemas más grandes de ozono. Dense cuenta que el ozono es un problema regional, entonces se utiliza bastante para ozono por eso, este tipo de modelos. Acá entonces está el CalPUF. El CalPUF se puede utilizar también para una fuente fija muy específica que tenemos acá. Incluso ya hay páginas en internet de Estados Unidos, claro, y que muestran de Estados Unidos, donde tengo centrales termoeléctricas o donde tengo puntos donde tengo extracción de petróleo y ahí cuáles son las plumas. ¿Sí? Entonces ya más o menos se sabe cuál es la pluma, hacia dónde va y dónde tengo más contaminación. Los modelos receptores. Entonces estos modelos son un poquito más complicados de entender porque aquí yo lo que quiero es hacer como unos datos estadísticos. Entonces tengo toda la información estadística de mi PMI y las diferentes muestreos porque los tenemos que tener muchos datos porque es un modelo estadístico. Y ahí entonces vamos a tener la concentración que está, perdón, este es el modelo receptor. Y ahí tenemos entonces todos esos datos y con un modelo estadístico lo vamos separando y vemos cuáles son las fuentes. Para estos modelos receptores tiene que ser un personal entrenado y que entienda cuáles son las características de las diversas fuentes. Es una técnica simple, barata, sí, pero necesita personal entrenado y necesita un laboratorio donde podamos mandar las muestras para que haga ese análisis, diferente de los otros modelos que quizás no necesitamos tener ese componente de laboratorio tan fuerte. Estos modelos son más procedimientos matemáticos o estadísticos cuando ya tenemos esa concentración de los contaminantes. Los modelos receptores no utilizan datos meteorológicos, no utilizan mecanismos de transformación química, no utilizan nada de eso, simplemente tienen el dato de la partícula, la característica química y física, la concentración de los contaminantes, esa parte del laboratorio, y ahí vamos a saber de dónde viene la contaminación. Entonces se utiliza bastante cuando la autoridad ambiental quiere saber de dónde tenemos el problema o quiénes son los que están causando ese problema. Y es una muy buena aproximación cuando no tenemos otro tipo de información. Ejemplos entonces de modelos receptores. Está el CMB, los mix y el PMF. El CMB, este se fue, digamos que, muy utilizado y fue cambiando por el lado del PMF, se va volviendo moda, y se fue utilizando en problemas localizados. Y cuando no tengo otros modelos, pues entonces el CMB me va a dar una información mucho más específica que simplemente los modelos de pluma gaussiana. Y requiero datos ambientales, requiero fuentes. Entonces, el CMB tengo que tener una caracterización de esa fuente de emisión que yo tenga y entonces ahí es cuando el CMB no empieza a ser tan utilizado en América Latina porque tendríamos que tener una caracterización de todas nuestras fuentes. En cambio, en Estados Unidos sí se tenía eso. El modelo mix, el desmezcla. Entonces, el mix era como también un modelo de análisis multivariado estadístico que tengo muchas fuentes, perdón, muchos datos y esos datos y ese número, pues lo que estamos tratando de generar perfiles que salgan a través de eso de especies químicas, pero también necesita una persona experta que me diga, mira, este es un perfil y esto significa que viene de esta fuente de contaminación. Y es muy parecida al PMF. Entonces, el PMF ya es un análisis factorial y ese análisis factorial va sacando perfiles
de fuentes de contaminación, pero necesito una persona experta que diga, este perfil corresponde a una ladrillera, este corresponde a tal cosa. Y entender que eso sí es verdad o no, con unos mecanismos que uno hace. Entonces, ¿de dónde vino este modelo fuente-receptor? El modelo receptor vino de cuando querían saber o entender de dónde viene la contaminación. Simplemente entender por qué tenemos tantos problemas. Es como una especie de back trajectory. ¿Cuál es el problema de estos modelos? Que no tienen en cuenta la naturaleza química que puede transformarse. ¿Sí? Entonces, la distinción entre modelos de receptor y dispersión es como el tema de la predicción. Los modelos de dispersión comienzan desde la fuente y estiman hacia dónde se dirigen el pH y sus contaminantes o la pluma, mientras que el modelo receptor se basa en mediciones tomadas en calidad del aire, en el ambiente, el filtro. A partir de estas observaciones se utilizan algoritmos y funciones para determinar las fuentes de contaminación. Entonces, por ejemplo, todos los modelos receptores se basan en una ecuación de conservación de masa. Yo no tengo en cuenta que se transformó, que se volvió otra cosa. Yo supongo que ese cobre que salió es exactamente igual al cobre que llegó, o al revés, el que yo tomé aquí va a ser igual, es que exactamente salió de esa fuente. Y el material particulado, por ejemplo, puede tener diversos contaminantes, cobre, plomo, etc. Entonces, el cobre total va a ser la suma del cobre que salió de una refinería o de una resuspensión de polvo o de mis vehículos. El polvo, el de plomo va a ser de mi polvo de calle, de mis vehículos o de mi fundición. Y tengo un principio de balance de masa. Eso es lo que considera el modelo. Y entonces me va a tener una parte que es la concentración y otra parte que es mi contribución y otra parte que va a ser como un error. Entonces, mi concentración de estas fuentes va a ser igual a G, que es la concentración atmosférica de elementos versus esa fuente, ¿verdad? Más un error. Y eso me va a dar una masa total. Entonces, lo que queremos siempre entender es la contribución de cada fuente y cuánto está siendo emitido de esa fuente, ese perfil. Entonces, la perfil versus la contribución más un error que tengamos aquí. Entonces, el modelo receptor se basa en una ecuación muy parecida a esta, donde yo tengo la fracción de masa y tengo la masa total de la fuente en cada muestra. Entonces, eso se hace para cada muestrica y por eso necesito muchas muestricas para tener menos error en diferentes condiciones meteorológicas, en diferentes épocas del año, pues yo entender que cómo se comportan esas fuentes y cuánto me está construyendo. Entonces, tenemos la concentración de la especie química en cada receptor y la suma lineal. Y entre más contaminantes, mejor, porque más preciso va a ser este modelo receptor. La ecuación simplificada es un simple modelo matemático donde tenemos matrices. Y esas matrices tenemos especies químicas y muestras. Entonces, esa matriz de especies químicas versus muestras va a caracterizarse y va a tener las contribuciones de cada fuente a cada muestra y F va a ser mi matriz que caracteriza el perfil y la matriz residual. Entonces, el objetivo de este PMF es como una especie de balance de masas, pero en forma matricial y aplicando métodos estadísticos también. Y esos métodos me van a decir la contribución de cada muestra. Y tenemos valores para calcular las incertezas. Y tenemos metodologías. Entonces, los R cuadrados son muy importantes para estos modelos donde tú dices, mira, si yo tengo residuos que estuvieron en el intervalo, yo tengo un buen R cuadrado, significa que yo estoy separando bien. Y para esto hay que rodarlo muchas veces hasta que te dé en estos valores. Entonces, cuando te da ya bien todos esos modelos, y si quieren yo les explico un día cómo se hace esta modelación, es un poco más complicadita. Entonces tenemos las fuentes de contribución, pero estas fuentes, la persona experta dice, oye, este perfil que me genera tanto de este contaminante, tanto de este, es esto. O sea, un ojo entrenado que entienda que este contaminante viene de esta parte. Y luego, entonces, tenemos las contribuciones de cada uno y ahí vamos a tener la
partícula, qué es lo que más tiene y de dónde viene, básicamente. Este es uno típico, por ejemplo, de un perfil industrial. Entonces aquí encontraron que había una industria y esa industria tiene mucho calcio, o emite mucho cloro, o emite mucho cobre. Entonces eso es un perfil industrial. Y luego, entonces, esto fue hecho en España, en Barcelona. Entonces ahí encontramos las diferentes fuentes y cuánto contribuye cada fuente. Entonces decimos, mira, el principal problema de PM2.5 en este lugar es esta fuente. Una fuente secundaria, una fuente primaria, es un sulfato secundario, entonces ese sulfato secundario me está dando muchos problemas, hay que bajarle el azufre. Y así podemos entender cómo mejorar la calidad del aire. Este es el de Heavy Oil Combustion, por ejemplo. Aquí ya ven que tiene otros contaminantes. Y este es el de quema de biomasa. El quema de biomasa, pues generalmente tiene bastante potasio, que es el que está acá. Y es como el trazador. Y este fue el de Barranquilla. Este fue el que hicimos en Barranquilla en 2018, 2017, 2018. Y aquí encontramos que había una contribución fuerte de ladrilleras, pero ¿por qué lo supimos? Porque empezamos a ver los contaminantes y dijimos, bueno, este contaminante hay un trazador, el que tiene bastante de este metal, seguramente es una ladrillera, este es el de tráfico, este es de la resuspensión, este es el de la quema de biomasa, etcétera. Y tenemos pues obviamente muchísimo. Entonces el porcentaje de especies versus la concentración total de especies. Entonces el porcentaje de especies uno empieza a decir, bueno, cuando tengo más contaminación, por ejemplo, de esto de cobre. Entonces si yo tengo mucho cobre, esto es una fuente industrial. Naturalmente es una fuente industrial, es un punto donde encontré una concentración de cobre muy fuerte y empezamos a entender en qué momentos había más cobre, menos cobre y empezamos a asociar, mira, este cobre que está asociado al PM10 en la ciudad de Barranquilla es por una fundición ilegal de industrial, seguramente. Y así hicimos con otros contaminantes que encontramos incluso ladrilleros, entonces encontramos mucho carbón elemental, carbón orgánico. Acá en la quema de biomasa encontramos bastante este contaminante que era, y este de acá, ya no me acuerdo, pero encontramos cierto tipo de, bueno, el potasio, perdón, sí, el potasio, el P2O5, y ahí sabemos que era quemable biomasa porque son trazados. Cuando vemos esto que tiene una gran concentración de elementos mayores, entonces decimos, mira, el que tuvo mayor concentración de elementos mayores, seguramente eso es una resuspensión de polvo. ¿Ok? Hasta aquí, bien. Listo. Entonces ahora vamos a ver la dispersión atmosférica, estas ecuaciones para poder hacer un pequeño ejercicio chiquito, no se preocupen, una cosa pequeña, donde van a entender un poquito cómo funcionan estos modelos de dispersión, que generalmente se hacen en software ya más especializados, como tal. Entonces, el modelo de dispersión tenemos la emisión, la dispersión y la recepción. Y la dispersión, pues vamos a manejarla para este ejercicio mucho más sencillo con el tema de velocidad, altitud y estabilidad atmosférica. El modelo de dispersión, pues trabaja como promedios y el modelo que vamos a manejar es de tipo gaussiano. Y este, pues vamos a necesitar la dirección del viento, la velocidad del viento y la estabilidad atmosférica. Digamos que ese sería como el más sencillo. Aquí hay que tener en cuenta que tenemos que tener un tiempo muy definido y un espacio. Y que le vamos a tener un tratamiento matemático a la turbulencia y que no vamos a considerar que haya reacción. Y que vamos a tener una consideración muy sencilla de este tipo de modelo. ¿Qué puede afectar? Puede afectar mucha cosa. La verdad es que sí, la dispersión. Entonces, las características del punto de emisión, cuál es la velocidad de salida de los gases, la naturaleza del contaminante, las condiciones meteorológicas, los efectos del terreno, las estructuras antropogénicas, la estabilidad atmosférica, la velocidad y dirección del viento, la distancia sota-viento. Y cuando sale la pluma, lo que vamos a entender es que ella tiende a subir, tiende a expandirse y mezclarse con el área. Bien, y que siempre va a estar a favor de la dirección
del viento. ¿Ok? Y que, bueno, va a tratar siempre de moverse en esa dirección y se va diluyendo. Eso es lo que vamos nosotros siempre a considerar y que va, dependiendo de la salida de la velocidad de los gases, a tener una alturita, esa subida de pluma, en que va a flotar, dependiendo con la que salga, dependiendo de su densidad, dependiendo de su velocidad, dependiendo, pues, de toda esa relación de esa pluma y dependiendo de la inercia. Entonces, ahí vamos a tener una altura efectiva realmente de la chimenea, no realmente la altura de la chimenea, sino un poco más arriba, dependiendo de lo que salga esa pluma. Entonces, el proceso de dispersión atmosférica puede ser afectado por edificios vecinos, por irregular de terreno, por la velocidad del viento, en la punta donde está saliendo el contaminante, o sea que si la chimenea es muy alta, pues allá la velocidad del viento es diferente a lo que estamos acá en el suelo y también de la estabilidad atmosférica. Ellos vamos a manejar siempre un eje tridimensional de viento y las concentraciones son diluidas por el viento en el punto de emisión a una velocidad inversamente proporcional a la velocidad del viento. Y vamos a tener concentraciones que vamos a manejarlas como promedios. ¿Sí? O sea, no vamos a poder tener concentraciones en tiempo real porque ustedes saben que generalmente tenemos que tener algunas limitaciones y esas limitaciones va a ser el tema de promediar las concentraciones. Y vamos a manejar unas desviaciones estándar dependiendo pues de los datos que nos podamos intentar. Entonces, empezando que lo que yo les había dicho, tenemos la chimenea, pero esa chimenea, vamos a ponerla acá, pero esa chimenea, ella tiene una altura hasta acá, esta alturita hasta acá. Resulta que ella va a salir, esa chimenea va a generar una pluma de contaminantes y esa pluma de contaminantes pues sale un poco más arriba. Entonces la altura realmente efectiva de la chimenea va a ser esta. O sea, y vamos a considerar que tiene una distribución gaussiana. Y esa distribución gaussiana, que es así o un poquito así, dependiendo de la estabilidad. Y que esa concentración va a tener esta formita gaussiana. Gaussiana que viene de pececito en francés. Ahora que estoy aprendiendo un poquito de francés, me di cuenta que Gauss significa pececito. ¿Listo? Entonces, es un ejemplo estadístico de la emisión de fuente. Entonces, ustedes van a ver que ella sale realmente desde acá abajo, pero ella va a dar una vueltica acá, dependiendo de la salida o la velocidad de salida de esos gases y dependiendo de la dirección del viento, pues va a ir en la dirección del viento y que ella se va a ir dispersando. ¿Sí? Se va a ir viendo esa emisión como tal. Cuando uno la ve así en vista de planta, pues no alcanza a ver la parte tridimensional, pero sí entiende un poquito que acá tenemos más concentración de los contaminantes. Aquí tenemos más concentración de los contaminantes, más concentración de los contaminantes, y que ellos se van a ir dispersando dependiendo de la dirección del viento. Si no tenemos una dirección del viento muy fuerte, una velocidad de viento muy fuerte, pues tendremos para varios puntos. Entonces, consideramos siempre el eje tridimensional de esa chimenea, ¿verdad? Sería el Z siempre va a ser mi altura y tendremos el eje Y y el eje Z. Aquí el Y no va a ser la altura, sino va a ser el eje Z. Y luego entonces vamos a tener aquí la pluma como tal. Vamos a tener una distribución tanto en Y como en Z de esa pluma. Y vamos a tener un error o una desviación estándar tanto en Y como en Z. Bueno, la altura, pues eso sí es perpendicular al suelo. La coordenada Y es perpendicular al viento. Ese sería como, dependiendo de la dirección del viento, el eje Y va a ser siempre perpendicular al viento. Y el X va a ser perpendicular al Y. Bueno, hasta acá preguntas. Si Ok, hacemos un ejercicio, profe. hagamos el ejercicio. Entonces, acá tenemos el sigma Z.
como tal, que va a depender de a qué distancia de X está, y vamos a tener el sigma Y. ¿Sí? Es decir, cuánto vamos a tener de desviación estándar en eso como tal. Y vamos a depender de a cuál distancia queremos calcular eso. Si lo queremos calcular a esta distancia, o en este punto, tenemos que dar la coordenada para saber en dónde vamos a tener esa concentración. Lo que vamos a hacer nosotros es un cálculo de un punto, pero los modelos hacen para varios puntos. ¿Qué sería entonces en esa ecuación que vamos a ver adelante? Tenemos la concentración en gramos por metros cúbicos o microgramos por metro cúbico. Tenemos la tasa de emisión. Tendríamos que tener una tasa de emisión de esta chimenea en gramos por segundo. Tenemos la velocidad del viento en metros por segundo. Tenemos la sigma Y y sigma Z. Tenemos las características de la chimenea como su altura real y su altura efectiva. Entonces, la altura real es una y su altura efectiva es otra. Y tenemos entonces las distancias en X, en Y y en Z, pero esas son las coordenadas en donde nosotros queremos calcular la contaminación. ¿Sí? Eso no tiene que ver, sino como nosotros en dónde queremos calcular esto y pilas. ¿Ok? Y vamos a tener las ecuaciones. Esta ecuación, tranquilos que yo se la simplifico, pero digamos que la primera vez que uno la ve, uno se asusta y uno no sabe ni cómo hacer la vaina, pero ya después uno se va como tranquilizar. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, ¿qué tenemos aquí en esta de acá? En este momentico. Ya, ¿qué tenemos aquí que no tenía la? Aquí. Un momentico que se me salió. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos la descarga de la fuente, este sería en gramos por segundo. Tenemos, esta es la velocidad del viento. Y estos son los sigma Y y los sigma Z. Estos salen o de un gráfico o de una ecuación. Y dependen de la estabilidad atmosférica. Se repite aquí y se repite aquí. El H es mi altura efectiva. Entonces, este es una H que es la altura de mi chimenea más un delta H. Y este sería dependiendo de las coordenadas, la coordenada transversal y la coordenada vertical que tendríamos acá. Y este pues obviamente es una constante. ¿Sí? Más o menos. ¿Qué tenemos aquí entonces? La concentración en un punto X, Y, Z. Sería esto. Cuando estamos a nivel de suelo, ¿qué pasa? Tenemos esto mismo, pero hay cositas que se vuelven cero. ¿Por qué se vuelve cero? Porque estamos en el suelo, no tenemos sigma Z, no tenemos, perdón, coordenada Z, ni tenemos altura. Entonces, cuando no tenemos nada de eso, básicamente se vuelve esta ecuación a nivel de suelo. Entonces, cuando queremos, no sé, para una fuente de carretera, queremos hacer una modelación de carreteras, este es más sencillo todavía, mucho más sencillo. Lo que vamos a tener problemas es con el factor de actividad y el factor de emisión. Eso es lo que tendríamos nosotros problemas. Esta ecuación, esta es una que está en Warner, pero cuando tenemos una capa de mezcla muy alta, mucho mayor que las chimeneas y una altura H por encima del suelo con reflexión, que sería este caso, ¿verdad? Donde vemos que se va ampliando tanto la pluma que llega un momento en que vamos a tener este problema de acá, que sería la reflexión. Tranquilos que este ejercicio no lo vamos a hacer. Hay que tener en cuenta que si estamos a nivel de suelo, Y igual a 0, Z igual a 0, tanto Z como H son
0. Y esta ecuación se simplifica enormemente. Y ahí tendremos, obviamente, una ecuación mucho más sencilla como tal. Y acá, entonces, tendríamos la ecuación para tener la concentración máxima a una distancia donde tengamos. La otra forma de conocer la concentración máxima es hacer una simulación, hacer unas tablas en Excel y esas tablas de Excel, pues entonces decir, oye, ¿dónde encontramos nuestra concentración máxima? También lo podemos hacer. ¿Cómo se calcula entonces el delta H? Que era el delta H, ¿se acuerdan que teníamos la chimenea? Y se sale acá, la altura efectiva es esto más esto, mi delta H más mi H. Entonces el delta H, que sería este de acá, va a depender de las condiciones de mi chimenea. Puede ser que dé un poquito de altura muy diferente, no pero si le queremos con más precisión, necesitamos toda esta información de la salida de la chimenea. Si no la tenemos, pues obviamente tendremos que usar solamente H. Entonces son las ecuaciones, perdón, los gráficos de los sigma y sigma z, las desviaciones estándar según Pascal-Gifford. Y Pascal-Gifford lo que dice es, dependiendo de la estabilidad atmosférica, ya más o menos ustedes saben qué significa estabilidad atmosférica, si es de tipo A, B, C, D o B, ahorita les muestro cuál es. Y ahí vamos a tener, entonces, a ver, vamos a tener la parte más importante, digamos que de inicio, que es ver cómo está la atmósfera. Entonces, primero vamos a una tablita, en esta tablita de Pascal, también vamos a decir cuál es nuestra estabilidad atmosférica. ¿Qué es lo típico? Las noches es estable, días nublados es estable, días soleados es inestable, días con vientos fuertes es inestable. A veces para días nublados, pues vamos a tener una clase de pronto que no es estable, tan súper estable, sino un neutral. Pero pues entre más nublado, más estable, estable es. Y cuando hace calor, cuando está el cielo sin nubes, pues ahí sabremos que es un día muy inestable. Puede ser estable o fuertemente inestable. Entonces lo que se hace generalmente es la insolación y la velocidad del viento, y con esa información no hay necesidad de hacer todos esos otros cálculos que ustedes hacían, sino que simplemente tenemos la velocidad del viento y la insolación. Y si es de día o es de noche. Si es de noche, pues ya saltamos directamente a atmósferas estables o neutras en su defecto, como tal. Y cuando tenemos entonces ya esa decisión de que si es estable, inestable, ligeramente inestable, neutra, estable, muy estable, podemos hacer esta ecuación, aplicar esta ecuación, o si no les gusta, pues simplemente decimos a qué distancia está, es la estabilidad atmosférica, cuánto es de cada cosa. ¿Sí? Este valor, además de eso, pues necesitamos tener, dependiendo de la estabilidad atmosférica, la velocidad del viento en esa altura efectiva de la chimenea. A esa altura necesitamos tener la velocidad del viento. Entonces, acuérdense que utilizábamos esta ecuación de velocidades de viento, donde relacionábamos para la z de referencia que queremos tener. Perdón, para la z que queremos tener en función de la z de referencia que tenemos. Entonces, podemos comenzar con este ejercicio. Entonces, el ejercicio lo que dice es, se emite dióxido de azufre a una tasa de 160 gramos desde una chimenea con una altura efectiva de 60 metros. Y tenemos la velocidad del viento, que es de 6 metros por segundo, y la clase de estabilidad atmosférica, que es D. ¿Por qué es D? Porque es un día nublado. Entonces, según Pascal, días nublados es estabilidad atmosférica D.
y necesitamos encontrar la concentración a nivel de suelo. Entonces, lo primero que uno dice, oye, qué chévere, nivel de suelo, ¿esto qué significa? Que esto es cero, ¿verdad? Y nos dice en su eje central. Segunda cosa que sabemos que esto es cero. Y Pero, profe, sabemos, cuando dice a nivel de suelo, o sea, es literal a suelo, a ras. sí, 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 sí. Pero normalmente cuando se hacen, o sea, esos equipos están a una altura, ¿cierto? O sea, esto es como para ilustrar. Los equipos, ¿cuáles? Los equipos de medición de calidad del aire, pues ya tienen su altura, Los no es a ras equipos como los están a vidrios. 4 metros. Ajá, ok, o sea, no, no, Sí, es que estoy tirándolo así como en un ejercicio si fuera para la norma, uno no hace la simulación o el modelo a ras, sino que lo hace con la altura del muestreador. sí. Podemos hacerlo después así, si tú quieres. No te preocupes. No te preocupes que lo podemos hacer después. O sea, esto es un ejemplo. Pero lo podemos poner aquí el valor que tú quieras. ¿Sí? Le podemos poner el valor que tú quieras. Y ya, simplemente lo ponemos. No hay ningún problema. Entonces, primera cosa que tenemos que decidir es la información que tenemos. Entonces, tenemos la tasa. ¿Cuál es la tasa? Sería esta de acá, ¿verdad? Nuestra tasa sería 160 gramos por segundo, que es esto de aquí. ¿Qué más tenemos? La altura efectiva. No tuvimos que calcular la altura y después la altura efectiva. La velocidad del viento a esa altura va a ser distinta, obviamente, que a la altura que midieron de la estación meteorológica, pero porque el ejercicio no nos dice datos de meteorología, nosotros suponemos que a los 60 metros va a ser 6 metros por segundo. Hay otro ejercicio más complicado que ahí sí podemos, decimos, mira, la altura es de 60 metros, la estación meteorológica me dio tanto, calcula a 60 metros. ¿Sí me entienden? Que fue el ejercicio que hicimos anteriormente. Pero como les quiero explicar primero la cosa sencilla, vamos a empezar con lo sencillo. Lo otro que me dicen es la clase de estabilidad atmosférica es T, suponiendo un día nublado. Entonces el sigma y el sigma Z es lo que no sabemos. Paso uno o opción uno es con el gráfico o con las ecuaciones que tenemos acá. Podemos hacerlo de las dos formas. Vamos a hacerlo de las dos formas. ¿Cuál era el X? Era 500 metros, es decir, medio kilómetro. ¿Cuándo es medio kilómetro? Nos vamos para este de acá. Este A es igual para los dos, tanto para el de más como el de menos. ¿Qué necesitamos? El coeficiente A. ¿Qué clase de estabilidad es? El D. ¿Por qué D? Porque era nublado. Entonces tenemos el A, va a ser igual a 68, mi X 0,5 y 0,894. Y tenemos el signo. Profe, dejo de compartir. Se puso en pausa todo. Hola.
Hola, profe. Me sale en espera en el celular y en el computador también. ¿Soy solo yo o también ustedes? ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Yo me Listo. asusté. ¿Qué me pasó? No, 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 no. Fuimos todos. Listo, vamos a retomar acá. Y se me borró todo. Bueno, vamos a esta parte de aquí, vamos a retomar o alcanzaron a ver todo. Tenía donde estaba haciendo la fórmula de sigma y tenía A, que habíamos dicho que era 68 por 0,5 que era medio kilómetro, creo que era, y exactamente el elevado ahí. Y vamos apenas aquí. Listo, en línea. Listo, entonces el sigma y, Que se 36 metros, y el sigma z, 18,5 metros. ¿Sí? Ese sería mi sigma y mi sigma z. Cuando vaya al gráfico yo me pierdo, realmente yo les digo la verdad. Es como por acá, porque este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uy, 1, 2, 3. Mira, yo me pierdo aquí. Este se supone que es 10 y este se supone que es 1. Y el punto 5 debería ser por acá, pero cuando yo le hago aquí hasta aquí, no me da el 36. Entonces yo por eso siempre uso más el, la ecuación y prefiero hacer la ecuación. ¿Ok? Bueno, entonces el sigma y 36 y el sigma z 18,5. Ahora vamos a aplicar la ecuación. La ecuación, entonces, tenemos acá sigma y, ya 36, sigma z 18,5. La tasa aquí sería 160 gramos por segundo. Lo que tenemos que hacer es una conversión, porque aquí vamos a devolvernos un poquito. Perdón que le dé tanta vuelta, que es esta ecuación. La gramos tasa por descarta segundo. gramos por segundo, puede estar en gramos por segundo, y la concentración en gramos por metro cúbico. Si queremos que dé en microgramos por metro cúbico, aquí tendremos que tenerlo eh, multiplicado por 10 a la 6 para que nos dé microgramos, Ok. ¿sí? ¿Verdad? Ese sería como la situación. Depende de lo que utilicemos, va a salir la salida del ejercicio. Lo común de esto y lo que nos dice el ejercicio es que tiene que estar en microgramo por metro cúbico. Si queremos que esté en microgramo por metro cúbico, entonces lo podemos convertir de una vez, ¿verdad? Sí, señora. El número pi, este sería 6, 6, 6. 6 metros. Este ya lo tenemos 36, este 18,5. ¿Qué pasa acá entonces? Esto se anula porque el y es 0, Es cero porque está el suelo. está en el suelo, y este exponente sí permanece, pero en este exponente, este también se anula porque está en el suelo y quedaría solo el h. El h nos dio, ¿cuánto era? 60, ¿verdad? Y este 18,5.
Este sería pi por 6, ta, ta, ta. Y acá el exponente a al cuadrado, listo. Esto supuestamente da 66. Ustedes me confirman. Ay, profe, no estoy haciendo el cálculo, pero yo multiplico por acá por un Excel. Si Entonces, tú dices, quiero hacerlo con y igual, no sé, a 50 metros, tú lo que tienes que hacer es este exponente adicional. Lo multiplicamos adicional por y igual a 50 metros. Si tú dices, yo lo quiero a 4 metros, le adiciona 60 más 4. profe, disculpe, ese Y es la altura de la chimenea o el delta de la chimenea, el que estaba arriba. Este y es el eje de coordenadas, simplemente donde yo quiero calcularlo. Sí, O sea, ¿dónde quiero yo? Yo lo quiero aquí, entonces, ¿cuál es mi X, Y, Z? Ah, lo quiero aquí, ¿cuál es mi X, Y, Z? Este Y es coordenada. ok. ¿Y en qué influye eso, profe? Ahora me enredé. Pues que, por ejemplo, vamos a calcularlo aquí con Y igual a C. Me dio 66. Cuando yo le pongo Y igual a 50, ya me da 23 O sea, es que para tan este lejos caso. está de la fuente de emisión, ¿cierto? La fuente de emisión está aquí, entonces el penacho se va abriendo, se puede ir abriendo. Entonces, entre más lejos esté yo de eso, puede ser que se va diluyendo. Ok, Entonces, depende mucho donde tú estés, va a tener la concentración. ok, ok, ok. Ujú. Listo, profe. Le entendí, ¿Listo? creo. Bueno, O sea, y en también teoría, esos se puede 66 calcular, te puedes calcular con diferentes valores de X, de Y y de Z. O sea, tú lo puedes hacer y eso es lo que hace el modelo. El modelo tú le pones la información y él te va a dar para diferentes coordenadas cuál es la concentración y entonces ya tú vas a tener la concentración de diferentes coordenadas y ahí tú puedes después hacer un mapita. Eso es lo que hace. Ok, ok. Básicamente esto es lo que hace el modelo gaussiano. También puede pasar al revés. Tienes la concentración, pero quieres encontrar la tasa. También puede ser al revés, que creo que lo tengo por acá. Mira, aquí te dejé cuando tenemos un valor de Y. Y este es el de perfil de máximas concentraciones a nivel de suelo. ¿Y en cuándo vamos a tenerlo? La máxima concentración a 1,5 kilómetros. Y este es un poquito más complicado. Bueno, pero de este ya lo entendieron, ¿cierto que sí? La parte Sí, uno. profe. Pues sí. Listo. Parte uno, que se las deje acá. Bien. Parte 2. Entonces lo que me dice el parte 2 es que ya está tarde. La parte 2 lo que me dice es, vamos a darle una distancia en Y, ¿verdad? Que Y ya no es igual a 0. Y ya va a tener una distancia de 50 metros, creo que fue que le puse. Entonces, ya había yo calculado esta partecita y esta partecita, faltaría calcularle esta partecita de acá. Entonces, aquí es 50 metros, 0,5. 0,5. No 0,5, 0,5 no, sino, sí, 0, sí, 0,5. Sí, es entre mil, me estoy confundiendo, sí, 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 ya lo había hecho bien. Y 2 por el sigma Y, que mi Kilómetro, sigma Y profe, o había metro. C3, kilómetro, kilómetro.
kilómetros. Ok. Pero, Entonces, espérate un momento que estoy confundida. No hay que pasarlo, no hay que convertirlo, mentira. No hay que convertirlos. No, aquí no me paren bolas con esto. No me paren bolas con esto acá. profe, pero y en el 1 no lo convertimos a kilómetros. Ah, no, lo utilizamos fue en el sigma. Ajá. No me hagan caso acá. Vamos a hacerlo otra vez. No me enrede, profe, no me enrede. Porque después los enredo. Entonces, ya aquí, el Y, vamos a hacerlo para Y 50 metros. Resulta Ujú. que ya calculamos esta parte de la ecuación y ya calculamos esta parte de la ecuación que me da 66 microgramos por metro cúbico, ¿verdad? Entonces, Sí, lo que me señor. está faltando es este pedacito. Entonces, aquí sería 66 por exponente a 50 al cuadrado por 2 por 36 al cuadrado. Es decir, 50 dividido en 36, todo esto al cuadrado por 0.5 y acá me daría 23. Ahora sí, porque si no los voy a confundir. Y acá, este sería a nivel de suelo y a nivel de suelo, entonces el Z sería 0. Pum, pum, sí, aquí sí lo hice bien. Aquí sí está bien. Entonces, acá lo que dice es estime en forma aproximada el perfil de máximas concentraciones en el suelo. Para el perfil de máximas concentraciones es esta ecuación, que fue la que yo les puse anteriormente. ¿Sí? Y simplemente pues reemplazamos. Miren que acá, como es a nivel de suelo, el perfil de máximas concentraciones no aparece el Z. A diferencia de acá. ¿Vieron? Simplemente es eso. No me aparece el Z. Y como no me aparece el Z, entonces voy a tener el perfil de máximas concentraciones. Hago exactamente lo mismo y me da la concentración de máxima en este punto, que sería de 700 microgramos por metro cúbico como tal. ¿Cómo sé que es 1.5? Tendríamos que hacerlo. Esta parte la hice, se hace en un Excel y en ese Excel uno dice, oye, ven acá, eso a qué altura, a qué X fue. Entonces ahí sí, uno va haciendo ensayo y error. Uno lo va haciendo cada 500 metros y ahí empieza a ver cuál es la concentración para ese X. ¿Listo? Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte o el otro ejercicio es cuando tenemos una emisión de una central eléctrica que utiliza carbón. Y aquí sí tenemos los parámetros de la chimenea. Tenemos la altura, tenemos el diámetro, tenemos la velocidad de salida, las temperaturas, las condiciones atmosféricas, la presión y la temperatura para esta central eléctrica. Y tenemos la tasa de emisión. Entonces, tenemos una tasa de emisión. Tenemos una tarde nublada de verano, entonces sería estabilidad de. Y nos preguntan la concentración de CO2 a la chimenea es de 120 metros, que estaría acá. Y tenemos la velocidad del viento en el extremo de la chimenea. Entonces la velocidad del viento, 4,5 metros por segundo. Y sabemos que Y es igual a 0. ¿A cuánto es que tenemos que tenerlo? 3 kilómetros
¿Y cuál es la concentración? En la línea de centro no nos dan en la línea de centro, pero no nos dicen. En el extremo de la chimenea, ok, 120 metros. ¿Sí? ¿Cuál sería ese? ¿Qué cambia con el anterior? Que ya no tenemos la altura efectiva de la chimenea. Básicamente es eso. ¿Cómo calculamos la altura efectiva de la chimenea? Con esta ecuación que está acá, que sería esta. Velocidad de salida de la chimenea, que está aquí. ¿De dónde iba yo? Aquí. ¿Sí? Y tengo los datos. Un tipo acá, que ya lo, para que sea más rapidito. Listo, entonces, tengo velocidad de salida de los gases, check. Tengo el diámetro de salida de la chimenea, check. Tengo la velocidad, ¿dónde es que la había puesto acá también? Check. Tengo la presión atmosférica, tengo las diferencias de temperatura ambiente con la temperatura de salida de los gases, check, y este. Con eso calcularía el delta H, ¿sí? Y luego, entonces ahí sí, la altura de la chimenea para tener la altura efectiva. Este delta H a mí me dio 8,02. Y la altura efectiva entonces sería 128. Es decir, aquí, esta partecita de acá, ¿cuánto nos da ya esta altura? 120. Y este nos dio como 8, creo que fue. 8,02. Es decir, mi H sería 128,02 metros. Y ahí volvemos a la ecuación que teníamos acá. Si ya tenemos el H, tenemos simplemente que calcular el resto para tener la concentración. Básicamente. Sería eso. Y entonces, como estamos hablando de que el Y es igual a 0, pues tendríamos que simplificar esta parte del exponente y tendríamos que eliminar el Z otra vez y quedar solamente con la altura efectiva de la chimenea. ¿Cuál es el otro punto entonces que se acuerdan que les dije? Teníamos que ver la estabilidad. Y la estabilidad es tipo D. Y tenemos ahora que es a 3 kilómetros de sotavento. ¿Cuáles serían los factores o los valores de sigma y sigma z? Serían estos ya de este lado y de estabilidad D. Entonces el sigma y va a ser igual a, que sería 68 por X. El X, ¿cuánto es que era, Jorma? 3 kilómetros. Sí, señora. 3, la 0,894, y el sigma z es igual a C, 44,5 por 3 a la D, 0,516 menos 13. ¿Sí? No tengo acá el cálculo, sino en esta diapositiva que lo hicimos por acá, que lo dejé por aquí. El sigma y me dio 181,57 y el sigma z 66,5. Vamos a cambiar el color a esto para que no se confunda tanto, ¿sí? Entonces aquí tendríamos el sigma y el sigma z, la tasa como tal. Entonces, esta sería la tasa, lo ponemos en microgramos por segundo
Y acá tenemos el H. Acuérdense que ya cancelamos el Y y el Z. Es pi por la velocidad, por el sigma Y, por el sigma Z, y este sería el sigma Z. Y nos da más o menos esta concentración que me parece a mí altísima, pero bueno, eso es lo que dice de la central termoeléctrica, que usa carbón. Bueno, siento yo que es bastante, pero ajá, esa es la emisión. Esto es lo que el ejercicio nos da. Cuando tenemos una emisión de vehículos, yo casi no lo explico porque ese es mucho más sencillo, así que tranquilos. Y este es el ejemplo de concentración máxima. Entonces, la concentración máxima es una ecuación que simplemente tú tienes el sigma y sigma z, que va a ser igual a una tasa concentración máxima por velocidad del viento. Esta ecuación también se las acabo de dar. Entonces, aquí tenemos la tasa de emisión, que es la que tú tendrías, Jordan. Y tú Lo tienes que único que saber tengo. la estabilidad inestable o estable, no sé, eso no cambia, y la velocidad del viento promedios para ese lugar, y podríamos entonces tener una concentración eh, máxima como tal, y la podrías hacer por ese lado. Y acá, entonces, ya teniendo esa relación de la distancia de la máxima concentración y valor máximo en la dirección del viento, dependiendo de la estabilidad atmosférica, entonces uno va aquí y encuentra esa relación. Y acá, pues, eso lo utilizan es como más para calcular las posibles alturas máximas de esa chimenea para poder cumplir. Pero pues este es otro ejercicio que se los voy a mostrar cuando no estén tan cansaditos. Listo. Aquí. Yerma me dejó cansada con el otro, con el de inventarios. Ay, profe, pero es que es chévere. Sino que, ajá. Sí, entonces acá encuentras el sigma y el sigma z, que nos dio 1.56 por acá, la estabilidad atmosférica, y uno encuentra aquí o al revés, la distancia, perdón, y encuentran el sigma y, el sigma z, que es de 800 metros, y acá encuentra uno también el sigma y el sigma z. Y queremos que no exceda esa concentración máxima de 200. Bueno, listo. Chacho, ya los dejo en paz. Pobrecitos. Fueron muchas horas. Ay, profe. Profe, sí se grabó la clase, ¿verdad? Porque no, lástima me la vi a medias. Y ya le estoy dando stop. Ya le estoy dando stop. Stop, stop, stop. Además que este es el libro de Jorquera que va a venir al casar. Yorma. Voy a pedir que me firme mi libro. Ay, profe. Voy a hacer como la gente que va y lleva su libro. Yo soy toda nerd y yo le digo, Pagué fírmame el libro. litografía. Fírmemelo, por favor. Yo enseño clases con esto. Profe, yo estaba viendo que había como un modelo de ese gaussiano en línea. Sí, muéstramelo para ver. Sí, voy a mostrarle aquí. Estaba cacharreando ahí y me lo enviaré el link. Pues no sé qué Ajá. tan cierto sea, pero Ujú. A ver. qué locura hay ahí. Ujú. Está proyectando, no, no se ve. Es que no me está abriendo. Cálmese. Ya me abrió. Proyecto. Ya.
Allá. Ya, es que no me estaba abriendo. Mi computadora a veces se vuelve loquito. Bueno, wow. Bueno, determinar la estabilidad atmosférica, la velocidad del viento en esa altura, eso ya se los enseñé. Calcular el plumb rise, los sigma y, sigma z y la concentración. Y usa los mismos principios del screen 3, que fue el que usó Gina acá. La velocidad del viento, de tanto a tanto, de día. Aquí te da la estabilidad atmosférica. Sí. Después te dice, dependiendo de la estabilidad atmosférica, el ambiente urbano, el anemómetro siempre se pone, y aquí pues la velocidad del viento y la altura de la chimenea. Y me dice la velocidad del viento a la altura de la chimenea. Y ahora el delta H, esto está en metros, entonces digamos que 1 metro. Mi velocidad, la temperatura en Kelvin, el delta H, lo que acabo de hacer a mano, todo eso, o en el, Ujú. yo les iba a dar en Excel, de forma. No, no los da Ya no tan les bien, doy profe. Excel, ya no les doy Excel. No los da tan bien, profe. Ah, sí No, nada ve. más, ya no más. Punto Andrés, 5 para mí por encontrar el modelo. ya no les doy en mi Excel sencillo, ay Dios No, mío, dieron el lo que Excel, hace la profe. inteligencia artificial. ¿A cuántos kilómetros? 500 metros. Mi sigma Y, mi sigma Z, porque me están dando igual. Esto está mal. Sí, ve, por eso necesitamos el Excel. ¿Cómo que el sigma Y y el sigma Z dan toda esta vaina? Dios, Dios mío, vamos a poner la Será por la estabilidad de... estabilidad, que es muy inestable. Ahora sí. Ah, la estabilidad de tela. Sí. Porque Sí, porque estaba inestable. Mm. Y el downwind concentration, con la misma ecuación que les acabo de dar, pero es un tricito diferente, pero supuestamente debe ser lo mismo. La tasa, Póngale no X 200, 930. Anda, póngale, ya le digo, 929.842 gramos por segundo. gramos por segundo. Sí, señora. Gramos. 400. Todo eso. Anda, no, mentira, Estás profe. loco, estás Cero coma loco. noventa y tres, 0,93, Oye, 0,93. ya te iba a matar 30,61. Ahí está. 61 de NOx. Pire. NOx, uy, está re bajito eso. O sea, sí cumple. ¿Qué? Esto está altísimo. Para hacer una sola Ah, porque fuente de está en emisión, microgramos. una Ajá. sola fuente de emisión, eso es mucho. ¿Y por qué sabe que es mucho, profe? Porque las normas de calidad del aire para los NOx son máximo así como 100, pero en calidad del aire para todas las fuentes. Esto está muy alto. O sea, si, no. ¿Qué dice acá? Wow. Ay, este es el que quiero hacer, el cursito de ellos. Lex, tiene varios cursitos, míralo. son gratis. No, ojalá. A ver cuánto cuestan. Calpuff, Airmode. A ver, aquí sale. Bueno, este sí tiene, es gratis, pero yo no sé para quiénes son. A ver, online, del 6 al 9 de mayo, mañana. Uno ya pasó. Nada, ya Este pasó. está lleno, este está lleno. Este todavía tenemos, vamos a mirar cuánto está este. $700. Este era, 300, profe. este era el gratis. Este era el gratis.
pero ese es 6 al 9 de mayo, o sea, ayer. $700 el cursito online. Y tenías que madrugar a la hora de 9 de la mañana de allá, o sea, aquí quién sabe qué, madrugada. Como si el dólar está como 4.000 barras, eso es un poco plata. Ujú. No, 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 no. Bueno, ¿y este cuánto estaba? Vamos a ver cuánto cuesta el de Calpuff. Profe, pero en curso ellos son los que dan mejor. Son los dueños del software. Yo he hecho una averiguación, porque tú no eres la primera persona que me pregunta. Y yo lo único que he visto que es como que mejorcito ellos, pero no son los únicos. Hay muchos, pero yo no le creo mucho a cualquiera. A estos sí les creo. Hay unos que son súper baratos, pero no te explican nada. Ya he caído en eso. Tan. Mira, ahí también otros. Ah, no, estos son los que ya fueron. Joda, quiero hacer este, pero mira, ¿cuánto cuesta este? A ver. Este también, $700. Todos están lo mismo, sí. Todos cuestan lo mismo. 707 por 4. Ese dólar está muy caro. Hay que esperar que Trump siga jodiendo allá la economía para que baje el dólar. 3 millones. ¿Ah? 3 millones. Sí. Pues, si tú vives de eso, bien. O sea, tiene que ser algo como que sepas que vas a sacarle jugo. Estos son los profesores. Mohamed me pone foto. Si está Mohamed, está también Secame, profe. Siempre están los dos. Por el chiste hueso, Andrés. Ey, María, ese chiste está bueno. Ese me lo tiraron una vez y yo estaba así tan concentrado que comencé a pensarlo y me dio risa. Bueno, ya tengo Anda. ahí el online tool. Bueno, yo les voy a mostrar a mi Excel. Profe, entonces Después yo de con mis que, datos no puedo hacer nada. ¿cómo que no? Ya demostraste. Espérate, le estoy preguntando. Ujú, ujú. Necesitas la capacidad térmica de la caldera. Es que necesitas cosas. ¿En cuánto tiempo se consumieron? El poder calorífico del combustible. En resumen, ajá. Poder Necesitamos cal- saber el tamaño de la caldera, al menos, para poder compararlo. Y necesitamos saber ya cosas del combustible. Bueno, Regáleme eso, profe. tienes que pagar Gemini como yo. No, mentira, ya te Son lo pago. 200.000. Profe, pero 200 esa guía de metros Google, cúbicos de gas. Do- Eran 200.000, profe. Pero bueno, ahí tengo una correlación, no importa, eso me sirve. Ay, tú me habías dicho que 200. Míralo, por acá lo tengo. Volumen 200. Anda, bueno, me equivoqué. Y 59.000 galones de full oil. Profe, y usted paga el premium. profe, pero Ay, yo creo que hay una entonces, empresa, sino ¿qué? que no lo uso. Ese Necesitamos Gemini, la ese es de Google. capacidad térmica de la caldera. Ah, ustedes no usan esto. Yo no sé cómo sobreviven. Ya mi vida es un antes y un Yo, después. Es un yo lo, divisor de u- aguas. yo lo uso, profe, pero pues no el premium, no el pago, no. Oh, esto es un divisor de aguas. Es que ustedes, no, no, no.
Yo ya tengo acá un asistente. ¿Sabes cuál es el futuro? Un ingeniero no te va a quitar el trabajo, sino el ingeniero que usa Gemini y sabe usar los ChatGPT, sabe usar la Así inteligencia es, artificial, le quita el trabajo a 2 o 3 ingenieros. así es. Profe, pero este es el de Google, ¿verdad? Yo creo que en la cuenta que paga la empresa uno tiene acceso a esto, pero yo nunca me he puesto a cacharrearlo. No, ese es el de Microsoft. No, este es el de Google. El de Google. Mm. O sea, yo lo Ay, el uso de cada vez. Microsoft se llama Copilot. Tiene otro Así es nombre. la Pero vaina. también lo uso. Sí, el de Microsoft es este. Este sirve para responder correos bien bellos. O sea, alguien te pregunta algo y tú le dices, respóndele de forma cortés y dile esto en bonitas palabras. Exacto, dile, vete a en forma cortés. No, este es el Exacto. Copilot. No, Es- todos son buenos, pero no me gusta el Deep. El Deep de los chinos no me gusta. El Gemini y el ChatGPT son los que me gustan, pero hay otros, hay muchos. Necesitamos saber la capacidad térmica de la caldera. Mm. Te voy a pasar Regalen la ese párrafo, profe, por ahí. Mira a ver si te aparece. Y si no, te copio. Como yo soy pobre, quizás no me aparezca porque yo no tengo el advance. No, Miércoles, pero sí pero me ustedes, ¿por aparece. qué piensan así? Por eso es que son así, no piensen de esa forma en negativo, siempre en positivo. Sí, sí me aparece, profe. Excelente. Muchas gracias por su servicio. ¿Viste? 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 ¿Viste cómo es, Andrés? Siempre pensar en negativo, hay que pensar en positivo. Listo. Pero un man que No traje tienes la capacidad. ¿Sabes por qué? a- Me gusta porque responde de manera muy coherente, como ustedes quieren hacer milagros con 2 datos. Eso siempre le pasa a Gases, siempre. Ellos quieren información así, mejor dicho, wow, y te dan un solo dato. Y uno como, hey, cálmate, necesitamos más información. profe, ¿cómo hace uno, profe? A las 2 me avisaron. ¿Viste? ¿Qué harías tú? Ya te Antes yo hubieras estoy colgado el haciendo techo. hasta- Ya Yorma estaría colgado el techo. hace rato, profe. Listo, muchachos. Entonces, ahí les dejo. La próxima semana, acuérdense que no les puedo dar la clase, entonces se la voy a aplazar. O sea, la próxima semana están libres de mí, pero después me van a ver mucho, porque vamos a ver lo de OpenAir. Entonces, voy a tratar de mandarles el correíto para que vayan instalando el OpenAir y vayan cacharreando con este software para que hagan eso. Y mientras tanto van haciendo el parcial. Entonces, tienen esa semana siguiente libre para que hagan el parcial. Ok, profe. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias. Que tenga buena noche. Y les contaré Gracias. si me firmaron el autógrafo. Bueno, pues envía fotico. Ojalá que no se me quede el libro. Asegúrelo rápido. No, en la conferencia anterior me tomé foto con Moraus, que ustedes no saben quién es, pero es una persona famosísima. Es como tomarse la foto con, no sé, con Shakira, una vaina así. Ok, profe. ¿Mm? Que qué bueno No, que me manda fotos y se lo firma. Y si le regalan uno, me lo regala a mí. no, a mí me regalaron, el único librito que me han regalado en la vida es un alemán que vino, pero me regaló el libro viejo, yo creo que tenía más viejo así, está, Ok. firmado por él, pero él me lo autografió, o sea que ahí lo tengo. Ok. Bueno, Ujú. profe. Gracias, que tenga buena noche. Que Bombach, descanse. Bombach, Bombach, se llamaba el apellido del viejito. Oye, pero bueno, no, gracias por o sea, yo dando tantas clases y yo nunca había visto esta calculadora online. Punto Impresionante. 5 para mí ahí ya de una. Mira, calculadora de emisiones. Wow. Mírala. No, no te diste cuenta. Yo vi varias. Esa me gustó porque es como se ve Mírala. como. Ay, mírala, Pero no está mírala. compartiendo, profe. Así que si no, no veo. Ah, mírala.
Pero es del mismo Caldera. proveedor. Caldera, gas, líquido. I know the sulfur content. Tal. Métrico. Pongámosla con. Ay, ¿cuánto es que habíamos dicho? Ah, ya lo cerré. Ya habíamos dicho cuál era el contenido de azufre del full oil. Consumo. Pero- 200 Mira. Ah, tasas de emisión. en gramos por segundo o en... Ah, y las emisiones en los inventarios. Ah, Mire, no, este es un profesor, inventario. y yo gastándome tirando números aquí en esta vaina, no. Pero es un inventario, vas a llegar a lo mismo que calculamos. Sí, Listo. pero O sea, no, no pasa de ahí porque... porque no tenemos la capacidad calorífica. Bueno, Bueno, muchachos, los dejo dormir. Sean felices y ahorita y conozcan todos esos lugares maravillosos que van a visitar sin mí la dormir los próxima mortales. semana. ¿Ah? Al fin van a Los, visitar dorta- ese poco de lugares. los mortales dormirán. Yo tengo que seguir en esto. Ok. Pero que si van a visitar esos lugares que dijeron, al fin. No, profe, ya Porque eso es un visitamos jueves, Puerto Mucho, pero ya pero eso es un jueves. Yo le entendí que el 15 de mayo. el 15 de mayo es relleno sanitario. Ajá, por eso van a ir al relleno entonces. Sí, sí, señora. Ujú. Ah, bueno. Listo. Bueno, muchas Bueno, gracias. pues, chao, Chau, que chau. estén muy bien. Chao, profe, gracias.